Bueno, pues con esta sintonía iniciamos este espacio radiofónico, este apartado que lleva desde hace años el amigo Andrés Díaz Sosa. Andrés, muy buenas tardes, amigo. Hola Isidro, muy buenas tardes a todos. Bueno, y desde aquí un saludo y agradecimiento antes que nada por estar con nosotros, por conformar esta esencia radiofónica que está basada en también, por supuesto, la participación del pueblo, de los colaboradores, que bueno, sigue siendo los grandes protagonistas del medio desde hace 30 años. Imagínense ustedes, lo eran antes, lo fueron, lo son y espero yo que lo sean. Ese es ante todo, el proyecto de base que nunca se ha incumplido y ojalá que siga así, Andrés. Así que de antemano muchas gracias. Bueno, a ti también por darme esta oportunidad. Realmente uno nunca en la vida me pasó por la cabeza el estar haciendo estas colaboraciones en la radio, pero como tú dices, muchas veces, esto a veces se le mete uno el gusanillo y ya no, como si no pudieras parar, ¿no? Y todos los días estás buscando cositas y vas por ahí por la calle y, ay, pues mira, me parece interesante hablar de esto, de hablar de lo otro. Y Sí. estas cosas a mí particularmente me ayudan a nivel personal también muchísimo. A estar todos Bueno, los días averiguando datos y sacando información, buscando páginas, en fin, tú sabes cómo todo esto, ¿no? bueno, y la próxima, yo creo que de cara al futuro, con Andrés, además, de hecho, incluso la disposición de este medio va camino directamente de lo que es en sí, no solamente ver una foto como la que están viendo ustedes ahora en el YouTube del amigo Andrés Díaz Sosa y mi imagen, Mm. sino de verlo en imagen conmigo y también, por supuesto, pues algunas grabaciones que haremos en ese apartado que ojalá podamos llevarlo a cabo en una ocasión, que es el de senderismo, porque me estaba Sí. diciendo Andrés, estoy un poco aparrandado porque... Sí. Ayer visitamos la zona, una de las zonas que también les aconsejo a la gente que vaya a visitar, y además muy fácil de acceder a ella, porque tiene varios senderos que conducen desde San José de los Llanos, desde Arenas Negras o desde Los Partidos, es la zona del Chinchero, ese volcán precioso, ¿no? Que es una auténtica maravilla, ¿no? Para mí es de los volcanes los más recientes de la isla, uno de los más bonitos y el paraje es realmente espectacular, ¿no? La última Pasear por esta erupción, zona, sí, ujú, exactamente, es una auténtica 1909. preciosidad. Y Ujú. además luego visitar la zona donde llegaron las lavas ahí cerca de que estuvieron a punto de acabar con Santiago del Teide, no acabaron arriba donde está ese calvario y Sí. que también visitamos la época de la floración de los almendros, ¿no? Ujú. Es Pues es una curioso, zona preciosa. es curioso, Andrés, pero ¿sabes lo que he caído ahora? Cuando dije yo lo del chinchero y tal, que hicimos un especial muy bonito, ¿te acuerdas? Precisamente de ese hecho histórico, de ese Sí, hito sí, histórico de la efectivamente. erupción y que ahora tú también lo estás, pues ahora Ujú. en la otra parte, es decir, el ahora, el senderismo, bueno, tremendo, ¿no? Es decir que, Mucho que hablar de esas cosas. bueno, Y pues tenemos muchísimas cosas que ver. Yo siempre le digo a la gente que no se trata, hombre, que hacer unas grandes caminatas, no. Allí, mira, es muy sencillo, llegar ahí a la zona de los partidos, dejar un coche y caminar. Allí es que recorrimos, pues fueron 12 o 13 kilómetros por ahí, una cosa así, y vimos sitios realmente espectaculares. Es decir, cosas que desde el coche, evidentemente, no vas a ver, te lo sí. garantizo. Bueno, y además que da, digamos, razón a esa expresión que dice Tenerife mini continente, ¿verdad? Porque Sí, sí, tenemos sí, sí, espacios y sitios muy sí. diferentes Sí. y bueno, Y una... caminar por dentro del pinar es un auténtico, ese olor al pino, ver la cantidad de piñas que hay en el suelo, alguna mata que ya está florecida todavía, en fin, es todo un espectáculo, Bueno, visual y luego está pues el ejercicio físico personal también. ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues escuchen esto de entrada. Muy buenas y bienvenidos a la clase en la que explicaremos Bueno, pues el es uno de los vídeos en donde pues hablan acerca precisamente de lo que es en sí pues la ONU y esa Organización de Naciones Unidas. Lo que pasa que es que, claro, veíamos el vídeo, pensábamos que, bueno, pues aquí lo tenemos de todas formas. Industries Aquí, escuchen. of Cuba. I invite him to address the assembly. Esto es un hito histórico dentro de las Naciones Unidas. Pero vamos a dejarlo por lo pronto, Andrés. Bueno, Sí, sí. vamos a hablar, como te digo, de lo que es en sí. De un organismo, yo creo que todos debemos ser conscientes de lo que supuso y lo que supone hoy en día también tener un organismo de la envergadura de este del que vamos a hablar hoy, que es de la Organización de las Naciones Unidas. Tengamos en cuenta de que ese organismo se crea a raíz un poco de todo lo sucedido en las dos guerras mundiales, ¿no? Y se crea ya por el año 1945,
se crea lo que se llama la famosa Carta de las Naciones Unidas, que entra en vigor, como dijo, un 24 de octubre de 1945 y se firma un 25 de junio del mismo año en San Francisco. Bueno, Es una entidad compleja, porque claro, imaginemos, yo siempre digo, y quienes me conocen, tengo muchas veces esta frase en la boca, ¿no? De que de las mínimas entidades que se pueden formar en esta vida nuestra está el matrimonio, y los juzgados están llenos de divorcios. Sí, sí. Pues imaginémonos que actualmente lo forman, pues ni más ni menos que 193 estados pertenecen a ese organismo internacional de las Naciones Unidas. Y claro, evidentemente poner de acuerdo y que todo el mundo salga pues contento con alguna decisión que se tome ahí, pues arduamente complicada, ¿no? Es decir, Andrés, que antes de esa fecha, me imagino que habrían reuniones a nivel mundial y más, pero con esa consideración de esa unificación que se pretendió para evitar una tercera guerra mundial, me imagino, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, no había anteriormente algo parecido, ¿no? Y que tengamos en cuenta que, como dije, actualmente la forman ni más ni menos que 193 Estados miembros, pero inicialmente se constituyeron por 51 países, fueron los que se comprometieron un poco a mantener la paz y la seguridad internacional. Lo que tú decías, lo que tú bien dices es que efectivamente se crea un poco a raíz de los acontecimientos mundiales que habían pasado, que fueron las dos grandes guerras mundiales, ¿no? Entonces, en ese año, en el 1945, se crea. Y se empieza a crear lo que llaman la Carta de las Naciones Unidas, en la cual todos esos países que firman ese tratado se comprometen a, como dije, a mantener la paz y un poco la seguridad internacionales. Luego, pues entra un montón aparte de eso, un montón de caracteres más dentro de lo que es hoy las Naciones Unidas, porque no veamos en las Naciones Unidas ese consejo que se reúne ahí, que hemos visto todos, donde hay los grandes líderes, van a dar sus charlas y demás, ¿no? Tiene, un montón de ramas y bifurcaciones por todo el mundo, que realmente cuando profundizas un poco lo que es la estructura de la Organización de las Naciones Unidas, es un monstruo, digamos, de organización, es una cosa. Entonces la idea, digamos que en un principio la función era un poco fomentar entre las naciones las relaciones de amistad, promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y sobre todo el respeto a los derechos humanos. También ejerce como centro armonizador de esfuerzos de los países para mantener la paz y la seguridad en el mundo, realizar la cooperación internacional en la resolución de problemas de carácter, como digo, internacional, con caracteres económicos, sociales, cultural, humanitarios, y el desarrollo y el estímulo al respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales de todos y sobre todo una cosa importante, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Esa es más o menos, digamos, la función y la idea por la que se crea la Organización de las Naciones Unidas. ¿No? Y que, pues, a pesar de sus grandes, pues, lagunas y faltas y demás, no hay duda que yo creo que ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado al ser humano. Vamos a escuchar un momentito a ver qué nos dicen aquí, Pérez. Consejo de Seguridad, un órgano ejecutivo donde se reúnen representantes de 15 países, de los cuales 5 son permanentes, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, la Unión Soviética, actualmente Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Y por último, el secretario general de la ONU, elegido por un periodo de 5 años. En la fundación de la ONU participaron un total de 51 países, a los que posteriormente se han añadido más de un centenar de países. Bueno, tal y como tú lo que estabas diciendo tú antes, estamos hablando también de esa otra parte que es muy importante, lo acabas de decir, la seguridad, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque lo que hablaba este señor, que es cierto todo eso, los países que conforman el Consejo de Seguridad, que para mí es uno de los organismos, sinceramente, siempre le he tenido mucho respeto a ese organismo, aunque a veces, y para tristeza de todos... Se lo tratan como el pito del sereno, sí. Efectivamente, lo triste es que si hay una resolución de un Consejo de Seguridad y otra vez, o que sucede de que toman determinada resolución, pero hay un país de los fijos, los que estaban hablando de los vencedores de la Guerra Mundial, y tienen el famoso derecho a veto. Decir, que se acuerda todo, pero un país no está de acuerdo y se viene todo abajo. Sí. Es una tristeza, pero eso suele pasar también, ¿no? En el Consejo de Seguridad. Es por eso que es un organismo de una complejidad extrema. Es decir, poner de acuerdo regímenes comunistas, capitalistas, socialistas y dictaduras, monarquías, en fin, tú imagínate toda la maraña de políticas que incluye las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, yo recuerdo a uno de sus presidentes, muy famoso,
que una de las cosas que dijo, dice que era muy mejorable, que el tiempo tendría que ponerlo como, es decir, que tendría que madurar en muchas cuestiones como esa, de seguridad, como los vetos famosos, y también Sí, que los pequeños se escucharan mucho más de lo que se escuchaban, ¿no? Porque, sí, sí, sí. pero gracias a la ONU hay que reconsiderarlo, a pesar de todas las faltas que ha habido, se han evitado conflictos mucho mayores. Por, por- Uno de ellos tiene que ver con esto que van a escuchar ahora. A ver, ahora, escuche. Industries of Cuba. I invite ya. him to address the assembly. Estamos hablando de finales de Fue la década. la crisis de los misiles, ¿no? Sí, correcto. Y Ujú. bueno, ese es el momento donde un hombre que aparece en infinidad de camisetas, de banderas, de fotos y Sí, demás, tomó la ujú. palabra en representación de Cuba De Cuba. y que fue, pues bueno, un hito Momento histórico histórico, ese. histórico. Ah. Todo podía cambiar a partir de ahí, pero no cambió. Y después, de hecho, incluso su vida trágicamente fue también, pues bueno, como Sí. militar que era sesgada en un país de Señor Sudamérica. presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta Asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también lo de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, Bueno, ahí ya estuvo más beligerante después al hablar acerca Ese de es Cuba. Ernesto, ¿no? Ernesto Guevara. Efectivamente, don Ernesto Che Guevara en esa Sí. alocución que hizo en la ONU y que, Ujú. bueno, pues dejó una huella indeleble y que sobre todo una esperanza que al final, como digo, se truncó con el asesinato. Bueno, asesinato, él era un militar y fue a otro país a luchar. Murió en acto de guerra bélico, ¿no? Estuvo Sí, incluso hasta en África, ¿no? Estuvo en varios países, he sí, leído un poco sí. la biografía de este hombre y estuvo en varios países y al final acabó, como tú dices, pues en la Sí. guerrilla, Hablamos murió en también de él Colombia. en su día también. Sí, 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 sí. Bueno, pues decir también que como dije, la ONU no es un organismo que se basa solamente en esa organización, sino que tiene, a su vez, detrás de ella hay un montón de organismos internacionales que dependen directamente de la Organización de las Naciones Unidas. Pues, como dije, está formada por lo que es la propia organización de la ONU y numerosas organizaciones afiliadas conocidas como programas, fondos o agencias especializadas. Cada uno de ellos cuenta con su propia membresía, si tiene sus propios miembros, liderazgo y, por supuesto, el presupuesto. Decir que también, evidentemente, que es la organización internacional más grande que se conoce, ¿no? Ujú. Entre las agencias especializadas yo he nombrado un par de ellas que son muy importantes porque a veces las oímos y las oímos por las siglas y no sabemos realmente a qué corresponden, ¿no? Son más de estas que yo voy a decir, pero imaginemos la importancia de la ONU, por ejemplo, que ahí está la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la OASI, que es la Organización para la Aviación Civil Internacional, la FIDA, para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, la OMI, la Organización Marítima Internacional, la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. En fin, que hay, imaginemos, colgados de esta Organización Internacional de la ONU, colgadas todas estas agencias especializadas, ¿no? Y hay más incluso, que no voy a mencionarlas todas, pero hay unas cuantas más, ¿no? Ujú. Y hay que recordar cómo a través de la ONU se hacen pues todo tipo de eventos. Hay que recordar los cascos azules, Sí, que ha bueno, eso sido también lo tengo previsto, sí. una Luego fuerza, comentaremos digamos, ahora. de choque Sí, y que está sí, conformada muchas veces por los países de origen y que, bueno, ha tenido, como digo, también sus aciertos y sí, sus sí. equivocaciones con esas denuncias que han habido con respecto al abuso de algunos de sus miembros de las poblaciones a las cuales pues precisamente fueron a proteger. Bueno, tiene sus luces y sombras, ¿no? ¿Verdad, Andrés? Efectivamente, efectivamente. Y luego yo siempre he sido, en mi vida, porque he visto muchas veces que las resoluciones de la ONU
como tú decías, algunos es que ni le dan el más mínimo crédito a algunos gobernantes y a algunos países. Entonces, a veces tú dices, ¿para qué sirve un organismo internacional de este nivel y esta categoría? Para cuando sacan alguna resolución importante de respeto de derechos humanos o de respeto o evitar un confrontamiento armado, y que no pueda pararlo, ¿no? A mí me parece muy triste, ¿no? Que no tenga la suficiente capacidad para llegar a pararlo, porque claro, el organismo tiene resoluciones y demás, pero luego una vez hay que ir a cada país y cada país tiene que respetar esas decisiones y a veces pues no es así, ¿no? Ujú. Bueno, pues son cuestiones que tratamos y demás con respecto a ese dato. Tengo que decirles que curiosamente hay algunos vídeos, sobre todo históricos, que es lo que intentamos buscar, hombre, podríamos haberlo puesto directamente, ¿no? No lo tuve en cuenta porque normalmente yo lo que hago lo descargo para solamente poner el audio y que, bueno, sea más ágil, pero no me dejan descargar el audio. Hay una autorización que no te deja, supongo porque, bueno, son documentos históricos y tendrán sus derechos y demás, ¿no? Hombre, si están colgados, yo la verdad es que no le veo la razón, porque si tú lo tienes colgado, puedes verlo. Hombre, te piden también la edad, porque hay algunas imágenes que son un poco, sobre todo aquellas que son y que hablan acerca de las razones por las cuales se hizo, especialmente el tema del asesinato de tanto del genocidio judío y no judíos que hicieron en la Segunda Guerra Mundial los nazis. Pero lo cierto es que estamos hablando de un movimiento que tiene pues esas raíces, y yo creo que de cara al futuro son muchos los que han escrito acerca del tema y dicen que lo ideal sería no tener un país o países sino que fuéramos solamente un pueblo en todo el planeta, ¿no? Pero eso es en cierta manera una utopía, ¿no? Una utopía, ¿no? Eso es muy difícil. También decir que dentro también de la propia Organización de las Naciones Unidas tenemos unos órganos principales. Los órganos principales está la Asamblea General, está lo que decíamos el Consejo de Seguridad, que ya no mencionamos, está el Consejo Económico y Social, está el Consejo de Administración Fiduciaria, está la Corte Internacional de Justicia y está la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, todos esos organismos también dependen de la propia Asamblea General, ¿no? Bueno, Como decía también, lo decía antes, que actualmente lo forman 193 estados, decir que al principio lo constituyeron 51 y se han ido adheriendo una cantidad de países y actualmente son 193. El último que se adhirió, decir que fue Sudán, y fue en el 2011, un 14 de julio de 2011, ese fue el último país que se adherió a la Carta de las Naciones Unidas. Decir también que, porque muchas veces nos preguntamos, ¿y de qué vive esta gente?, ¿no? Porque yo siempre digo también, a veces lo he dicho, a mí me da la sensación de que la ONU es como diría yo, el cementerio de los políticos, ¿no? Ya cuando los políticos a nivel nacional se les acaba todo eso, los metemos en la ONU para que sigan viviendo de la ONU, ¿no? Sí. Pues, pero no, decir que de quién depende, pues decir que realmente el organismo se nutre de una cuota anual de que está dentro del presupuesto ordinario y que las propias naciones que lo constituyen tienen que aportar. Y luego también, sí hay unas contribuciones voluntarias para las agencias especializadas, ¿no? Y luego hay otra cosa curiosa, y es que a veces las propias Naciones Unidas no reconocen a los territorios. Hay unos cuantos, yo voy a nombrar a tres que son los que más o tres o cuatro que son los que más me suenan, pero para que veamos, por ejemplo, el Kosovo no está admitido como sí, no está reconocido por la ONU. Tampoco Nagorno-Karabaj, tampoco este territorio tampoco está, y por supuesto uno que nos afecta directamente, y ese sí además me molesta muchísimo, que es la República Árabe Saharaui Democrática. Y que no se ha cumplido lo que designaba la ONU, lo cual quiere decir que... La resolución de la ONU, efectivamente, que ellos querían que se hiciera un referéndum para la autodeterminación. Y se han permitido en los últimos días de bombardear precisamente una zona, el ejército marroquí, con Estados Unidos mirando para otro lado. Le dice, le jalo por la oreja, no, por ahí no, pero dejó que lo bombardeara primero, ¿no? Pero claro, evidentemente, en este momento Marruecos tiene pues buen lazo de amistad, o no sé, porque habrán intereses detrás de todo eso, de la geopolítica, ¿no? Fosfatos y demás. Y entonces, claro, Estados Unidos tiene veto, y entonces cuando dice, oye, resolución de la ONU, tiene que haber un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.
lo dictamina, pero como Estados Unidos no le interesa, pues ahí queda como si fuera como digo yo, en la caja, en el archivo. Bueno, se de mete todas en la caja formas, aquí, en su se día guarda. hablamos, Andrés, de que el papel de España ha sido nefasto desde el 70 y pico Total, en adelante. total, sí, total. Eran ciudadanos españoles, se le quitó el carnet de identidad de un día para otro Sí, y ya pero y está, hay ¿no? gente, pero todavía hay gente con un DNI español, con un número de DNI español ahí en el Sahara. Sí, Es sí, curioso, pero sí. funciona así, ¿no? Que no Muy sirve, bien. pero que todavía lo tiene. Decir que el presidente, la figura principal, evidente, es su presidente, actualmente es un portugués, Antonio Guterres, Ujú. y que está desde enero del 2017 y que sustituyó a uno también que era Ban Ki-moon, ¿no? Que fue un gran presidente de las Naciones Unidas, ¿no? Yo recuerdo, si no me equivoco, Pérez de Cuéllar, creo que fue uno, o no, Sí, no me Pérez de acuerdo. Cuéllar Bueno, sí, también han estuvo habido muchos años. varios famosos, ¿no? Durante la historia y que lógicamente, pues también estuvieron presentes en lo que es en sí, pues, Digamos que sí, también una cosa importante de que las Naciones Unidas ya había una idea, una pequeña organización que se llamaba la Sociedad de Naciones, que fue fundada en el año 1919, antes de la guerra, pero que digamos que la idea de la ONU fue posterior y fue digamos de alguna manera la que reemplazó a esta, se llamaba la SDN, Sociedad de Naciones. ujú. Bueno, y ese Curioso discurso también. que tenemos de fondo de Ernesto Che Guevara, que en esa etapa de la historia, tú lo escuchas hoy en día y te parece, bueno, coherente, pero en aquella época era una revolución. Sí, era Hablar, era un bombazo, un sí. bombazo, pero que obviamente Sí. después eso que él dijo, por mucho que hablaran en aquel momento, que esto, lo otro, se ha hecho, afortunadamente, algunas de las cosas. Vamos a escuchar. En aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Bueno, hablaba especialmente de lo que sucedió en Vallacochinos, de ese Sí. que existe y que sigue. Ahora mismo, hace unos días, estuvimos en contacto pues Santi Espíritu, porque se cumplen pues años del nacimiento de este hombre, de José Garcés Realejero, del grupo de Posas, y ya nos gustaría a nosotros que el pueblo cubano, sin Sí, una entrar pena, en el tema sí, político, pero sí social, y sí. tú que has estado allá lo has visto de cerca, ¿no? Que Sí, mejoran su condición de vida. efectivamente, digamos que yo cuando estuve ahí en Cuba ya hace unos años, yo siempre digo, la sensación que tuve es que yo a lo mejor tendría pues 30 o casi 40 años, 30 y pico de años, y la sensación que tuve es que ellos vivían pues cuando yo tenía la niñez, con todas las carencias que había en aquella época, más o menos ellos están en ese nivel, pues 30, 40 años de atraso. Evidentemente hubo una posibilidad, se abrió una pequeña brecha, una puertita que se abrió ahí Cuando con Barack Obama. Obama, Ujú. y intentó, digamos, oficializar y quitar el bloqueo que tiene la isla de Cuba, ¿no? Pero bueno, luego llegó la era Trump y arrasó con todo ese avance Y a en mucha cuanto gente al le dice que no entendimiento, le ¿no? gusta el andar de la perrita de Biden, ¿eh? A mucha gente le dice. Bueno, pero yo no digo que sea tampoco santo de mi devoción, pero hombre, tiene otro talante Sí, por supuesto. desde otra óptica. Trump es que para mí era una persona, yo qué sé, con mucho respeto a ese señor, no tengo nada contra él, pero para mí me resulta una persona muy repelente respecto a todo, es decir, sus gestos, su manera de decir las cosas, su manera de respetar a los periodistas, a cualquier persona, es que era una desfachatez, Muy no bien. sé, yo creo que así no se puede ir por la vida, y menos un dirigente de ese nivel y esa categoría, eso es mi Muy opinión, bien. no Bueno, sé. pues estamos ya Hay otra cosa finiquitando. Venga, curiosa dime. también que no me gustaría dejar en el tintero, que por ejemplo otro país que no es miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas es el Vaticano. El Vaticano está considerado pues un miembro observador, pero Ujú. no está dentro de la... Luego otra cosa que decir, que imaginemos la monstruosidad de este organismo internacional que hay de idiomas de trabajo. Tienen el árabe, el chino, el mandarín, el español, el francés, el inglés y el ruso. Todos Ah. esos idiomas son idiomas de trabajo. Es decir, que cuando hay un documento hay que traducirlo a todos esos idiomas, imaginemos, ¿no? Y luego también decir que los principales contribuyentes, los que ponen las perritas, el primer país, y resulta curioso, pero el primer país es la Comunidad Europea. La Comunidad Europea aporta un 30% del presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas. Luego está Estados Unidos con un 22%, Japón con un 10,83%, Alemania, Francia, Reino Unido y China. Esos son los países, los primeros de la lista,
en los que más ponen las perras. Y luego otro organismo que depende de ese también, de la ONU, pues lo que tú comentaste antes eran evidentemente los cascos azules, que son los que hacen una labor increíble, ¿no? Muy bien. Hemos visto todos con los cascos esos, con la U, la N, ¿no?, de las Naciones Unidas, decir que el primer acto que tuvieron los cascos azules fue en el año 1948 y fue la guerra entre árabes e iraníes, y a partir de ahí han realizado más de 71 operaciones de paz en las que han intervenido más de 110.000 personas en 120 países. Imaginemos la labor que ha hecho esta gente de los cascos azules. Bueno, y luego al final la crítica, ¿no?, lo que tú decías al principio también. Evidentemente hay algunos que la tachan de ineficiencia, que es muy burócrata, que hay corruptela, yo no lo sé, evidentemente uno no está en esos niveles, que no planifica bien sus operaciones, que no contrata y las contrataciones y el manejo del personal no son lo ético que deberían ser, los procesos de elección también no son muy transparentes, y bueno, ahí hay un montón de gente pues detractora, pero yo sigo pensando que al margen de ser un poquito crítico, que siempre es bueno tenerlo, hay que reconocer que la labor que hace la ONU es fundamental en este momento, ¿no? En este momento y ha sido para la historia de la humanidad, ha sido una organización que ha resultado muy beneficiosa para todos. Muy bien, pues Andrés, como siempre un placer escucharte, tanto los lunes como también por supuesto los días que también ponemos este episodio. Sucedió en el caso de hoy hablando acerca de la ONU. Lo bueno, como siempre decimos, ¿verdad?, que ahora se interese, que vayan a la red, que busquen. Sí, hay muchísimo esto ahí, la ONU tiene... O la bibliografía, claro, en las bibliotecas y demás. Tiene, como dijo, luego toda la cantidad de la ONU, lo que vemos arriba, esa organización, pero detrás de ahí hay un complejo organigrama de estamentos y de otras organizaciones que se dedican específicamente a cosas a nivel internacional, todo evidentemente, que realmente el trabajo es increíble, el trabajo que se realiza en ese organismo. Bueno, pues uno le gusta escuchar de nuevo. Los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente. Bueno, son las palabras, obviamente que es un hito histórico y también una figura. Fíjense ustedes cuántas veces hemos escuchado nosotros, pues precisamente a lo que es en sí, bueno, no lo hemos escuchado, pero que es la historia de la humanidad, Che Guevara, a favor y en contra, pero... Sí. Bueno, todos podemos tener lo que tú decías, las ideas políticas son las ideas políticas, yo las respeto, evidentemente a lo mejor puedo comulgar con cosas de lo que se hizo en Cuba en su momento, pero luego posteriormente aquello derivó en lo que derivó, ¿no? Exacto. Pero a lo mejor en un principio podría estar de acuerdo. Cuba en un principio todos sabemos, y eso no lo digo yo, lo dicen los libros de historia, estaba considerada de alguna manera el burdel de lo que eran los Estados Unidos. Y nosotros por cuenta propia le llamábamos la perla del Caribe. Y además nosotros, La Palma, Tenerife, especialmente en las islas, bueno, también las orientales, pero aquí hay mucho, pues sobre todo La Palma y Cuba están unidas muy emigrantes, por la migración. Sí. Bueno, muy bien. Pues bueno, con eso nos quedamos, Andrés. Será hasta la semana que viene. Un abrazo y muchas gracias. Pues nada, un abrazo para todos. Y siga usted caminando, que después, posteriormente, más adelante tendremos ese apartado. Seguro que sí, ¿eh? Tome buena nota de todo. La isla tiene sitios que ignoramos nosotros, fíjate. Bueno, pues te invito, yo no sé cómo vas a estar de vacaciones, pero por lo menos en agosto, que estamos en directo en la mañana, podremos recibir a una persona por cada vez. Así que espero Sí, seguramente estaremos por ahí. Bueno, pues ahí hablaremos de nuestra tierra y de los senderos y lo que haga falta, ¿de acuerdo? Un abrazo amigo. Gracias. Venga, Saludos. Bueno.